Gracias, Luis Enrique, y gracias a todas y a todos. Han sido 2 días muy fructíferos también de esta conferencia anteriores, entonces espero estar a la altura técnica también de estas discusiones que hemos venido promoviendo en las sesiones previas. Entonces, bueno, pues básicamente yo hoy voy a explicar cómo está funcionando en Colombia la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, un ejercicio que se ha venido promoviendo como una estrategia nacional para fomentar la regularización migratoria de más de 1.786.000 personas venezolanas que reportaba Migración Colombia existían dentro del territorio a enero del 2021 y que recientemente pues ya superan las 1.860.000, pues según este reporte de Migración Colombia. Lo que se sabe y lo que se estima de parte de las organizaciones y de las universidades es que existe un subregistro y que precisamente ese subregistro de información está derivado de esa ausencia de caracterización de personas por causa de la irregularidad migratoria, pues que termina alejándolos o de alguna manera imponiendo unas barreras de acceso a los sistemas de información. Para eso entonces voy a mencionar algunos temas relacionados con la definición del estatuto, cómo lo está concibiendo el Estado en términos normativos y cómo en el decreto 216 de 2021 que crea el estatuto se tiene previsto este uso, teniendo en cuenta 3 puntos claves principales en relación también con la protección internacional. Entonces, lo que dice el artículo 3 de este decreto es que el estatuto es un mecanismo jurídico de protección temporal, o sea, esa es la naturaleza jurídica, mecanismo jurídico de protección temporal, dirigido a población migrante venezolana, por medio del cual se busca generar el registro de información, entonces tiene un propósito de caracterización poblacional muy claro, y posteriormente otorgar un beneficio temporal de regularización sin perjuicio de la facultad discrecional que le asiste al gobierno de la República en materia de relaciones exteriores. Entonces, básicamente este tema de la discrecionalidad es nombrada textualmente más de 6 veces al interior del decreto 216 y lo suelen utilizar, por ejemplo, para los requisitos de acceso al estatuto, para los requisitos de acceso al permiso de regularización, entre otros elementos. Y eso es algo, digamos, que también permite hacer una lectura un poco más global de lo que ha determinado o ha decidido el gobierno en términos del estatuto. Y es que es una decisión discrecional del gobierno y que por dicha causa también va a tener unas afectaciones en términos de seguridad jurídica, porque una de las dudas, claro, de las organizaciones y universidades es qué va a suceder cuando el gobierno del actual presidente Iván Duque finalice y eventualmente puedan llegar a existir iniciativas de terminación anticipada de la vigencia del estatuto, porque esta es una, digamos, de las razones más interesantes de este mecanismo de regularización y es precisamente que su vigencia es de 10 años, según lo que estima este mismo decreto 216. Entonces, 3 puntos claves en relación con esta definición. Primero, se define el estatuto como un mecanismo jurídico de protección temporal, no como una medida de protección internacional complementaria. Entonces, no es una medida de protección internacional, pero digamos que de cierta forma sí se generaron inquietudes en su momento, porque el lanzamiento oficial del mecanismo, del estatuto, se hizo en compañía de pues el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, aquí en Bogotá, en el momento cuando se viene a lanzar este nuevo mecanismo de regularización. Segundo, tiene por propósito el registro de información de población migrante para posterior a ello focalizar personas que tendrán acceso al beneficio de regularización. Entonces, esto es lo que nos permite concluir es que no todas las personas que logren ingresar al registro van a poder regularizarse. Eso quiere decir que van a poder pasar por el ejercicio de caracterización, que es el registro único de migrantes, pero que con posterioridad a ello se va a hacer un análisis, un filtro casi, para definir quiénes de esos 1.786.000 registrados, ojalá si logramos llegar a todo este mundo de personas, se van a poder regularizar. Y la conclusión evidente dentro de las causales de otorgamiento del permiso y demás es que no necesariamente van a ser la totalidad de las personas. Y por último, su implementación y sostenibilidad en el tiempo presenta alta dependencia de decisiones discrecionales y unilaterales del gobierno nacional, no tanto del Estado. Entonces, digamos que era como el análisis que hacíamos sobre la postura de gobierno actual. Entonces, adicional a eso, se tiene previsto que los mecanismos anteriores de regularización que ya venían utilizándose, pues el permiso especial de permanencia del que hablamos en las conferencias desde el 2017, pues que había sido una herramienta sumamente innovadora para promover la regularización, pero pues que finalmente no había atendido en su totalidad el fenómeno porque tenía una dependencia coyuntural muy temporal. Entonces decían, solo las personas que ingresaron hasta esta fecha pueden sacar el PEP, solo las personas que ingresaron hasta esta fecha pueden sacar el PEP. Y esos ejercicios se repitieron 9 veces desde el 2017 cuando se creó el permiso especial de permanencia. Eso implicó pues que muchas personas no pudiesen acceder al permiso especial porque además estaba directamente ligado a la tenencia de un pasaporte. Lo que sabemos con la población venezolana es que la gran mayoría de personas en estos momentos, en esta época, más o menos desde después del 2018,
el número de personas venezolanas con pasaporte va disminuyendo exponencialmente. Entonces, esa es, digamos, la realidad que tenemos frente al PEP. La idea del estatuto es que todos los PEP desaparezcan y que se conviertan en permisos por protección temporal. Entonces, básicamente, el estatuto va a funcionar como un espacio, como un entorno para unificar todos los sistemas especiales de regularización que se habían previsto para la población venezolana y que se unifiquen solamente a través de un solo mecanismo de regularización, que en este caso va a ser el PPT. Entonces, todos los PEP, el permiso especial de permanencia, el permiso especial complementario de permanencia desaparece, el permiso especial de permanencia desaparece, el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización desaparece y se convierten todos en PPTs. Pero entonces lo curioso de todo esto es que empiezan a hacer llamados a la población solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado para que participen del estatuto. Y por supuesto que, digamos, el primer propósito, la voluntad inicial que se le veía a esa instrucción, era pues que las personas, a pesar de ser solicitantes de reconocimiento, debían pasar por esta caracterización para conocer cuáles eran las necesidades particulares de ese grupo poblacional, los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiados. Sin embargo, ya lo vamos a ver más adelante, cuando empiezan a hablar de la regularización y del acceso al permiso por protección temporal, el primer llamado que se le hace a la población es desista voluntariamente de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado si quiere acceder al permiso por protección temporal. Entonces, ¿qué no son o qué no deben ser las medidas de protección temporal o acuerdos de estancia según las directivas del ACNUR, y principalmente según las directrices sobre protección temporal o acuerdos de estancia de la División de Protección Internacional de 2014? Lo que dicen el primero es que estas estrategias no son estrategias de protección que sustituyan o pretendan facilitar el debilitamiento de las obligaciones internacionales existentes. Obligaciones internacionales tales como las consagradas por la Convención del 51 en relación con el acceso a derechos de población refugiada. Segundo, no es un sustituto de la correcta gestión de los flujos migratorios mixtos. Estas medidas de protección o acuerdos de estancia tienen una lógica también principalmente en esos fenómenos de movilidad masiva. Entonces es como un mecanismo de urgencia para atender un flujo muy alto de personas que están ingresando a un territorio y que por las dificultades institucionales que implica un análisis particularizado, pues le permiten al Estado utilizar estas medidas temporales de protección. Tercero, tampoco es adecuado si la estancia de la población se prolonga en el territorio. Esto lo dice la directriz de forma muy clara y eso es algo que nos sorprende en torno a la vigencia, ¿no? Porque si estamos hablando de que no puede ser prolongado en el tiempo, pues el estatuto tiene una vigencia de 10 años. Entonces, que este elemento ya de por sí estaría siendo obviado, pues, de forma evidente. En cuarto lugar, no debe ser usada para disuadir a las personas de buscar asilo en virtud de la Convención del 51 y los instrumentos regionales para los refugiados. Y esto lo dice de forma muy clara ACNUR, a pesar de que, ya lo vamos a ver, el mismo estatuto obliga a que las personas renuncien o desistan voluntariamente del proceso para poder acceder al TPT. Y por último, pues no puede ser utilizada tampoco para fomentar el retorno prematuro de la población a sus territorios de origen. Entonces, ya teniendo muy claros como cuáles son algunos de los elementos prohibitivos del uso de estas medidas de protección temporal, pues vamos a ver cómo o qué está sucediendo con la población refugiada. Lo que se menciona dentro del decreto es que estas personas van a tener 4 obligaciones concretas. Primero, registrarse en el RUMP, así tengan salvoconducto de permanencia, que es el documento que identifica a los solicitantes de refugio durante el tiempo de estudio. Deberán entonces entrar dentro de la página web de Migración Colombia, crear un usuario y diligenciar una encuesta sociodemográfica que tiene más de 80 preguntas. Un proceso bastante extenso y este mismo proceso lo tienen todas las personas venezolanas en el país. Desde los sistemas de atención a población que tenemos nosotros en el programa con los consultorios jurídicos, hemos pedido a los estudiantes y a los equipos que no hagan el acompañamiento completo del diligenciamiento de la encuesta, pues porque no alcanzaríamos a apoyar a la población en el ingreso a la plataforma. Entonces lo que estamos haciendo es ayudarles a crear el usuario y a explicarles cuáles son como las páginas principales de esta encuesta sociodemográfica. Adicional a eso hay que reconocerlo, Migración Colombia creó un sistema que se llama Visibles o una estrategia que se llama Visibles, desde donde se está promoviendo todo este asunto de divulgación de información y orientación a población migrante y refugiada en los territorios. La segunda obligación que tienen estas personas es que podrán, y esto es muy importante también en términos de lenguaje, sin afectar su condición de solicitantes ni su procedimiento de refugio, aplicar para el PPT. Entonces, no tengo por qué renunciar antes de que me otorguen el PPT porque voy a poder igual presentarme sin afectar mi situación, en este caso de protección internacional o mi proceso de reconocimiento. En tercer lugar, una vez la persona cuente con la autorización de entrega del PPT, tendrá la opción de escoger si desea continuar con el trámite de la solicitud de refugio o si opta por el PPT. Y esa opción de escoger se empieza a
digamos que dilucidar un poco entre la espesa certeza, porque esa opción de escoger no es realmente tan voluntaria o tan opcional. Ustedes saben que en Colombia las personas solicitantes de refugio no pueden trabajar y que adicional a eso el proceso tampoco tiene un término definido para respuesta. Tenemos casos de personas, bueno, según el último análisis que hicimos con unas bases de datos, el promedio puede llegar a ser de 4.2 años de espera para que el gobierno nacional reconozca o niegue el reconocimiento de la condición de persona refugiada. Claro que hay casos que se responden en menos de un año, por supuesto, pero no son los de la generalidad de las personas y mucho menos los de aquellos y aquellas que se están acogiendo a la Declaración de Cartagena. Esos son, de hecho, los procesos más lentos. Entonces, por esa razón, que una persona dure más de 4 años sin poder acceder a un empleo en Colombia, pero que se le otorgue en este caso la opción de acceder a un mecanismo de regularización que le permitirá trabajar, pues por supuesto que desincentiva en sí mismo, dentro de la misma estructura de la estrategia, el uso de la figura del refugio y el uso de la protección internacional como, pues como bien está y debería estar consolidado en el marco de las obligaciones internacionales de Colombia. Lo que está haciendo la población en este momento es acercándose a los consultorios para consultarnos cómo tienen que renunciar al proceso de refugio para que puedan efectivamente acceder al refugio. Porque el cuarto requisito dice que si se decide a desistir voluntariamente, deberá manifestarlo por escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien mediante un acto administrativo ordena el archivo de la solicitud para que el PPT le sea expedido a la persona. Si no se autoriza la expedición, la persona continúa con el proceso de refugio, siendo titular del salvoconducto de permanencia. Entonces, ese, digamos, es la instrucción en estos momentos. Si usted, solicitante de reconocimiento, no puede trabajar, pero quiere acceder a un mecanismo de regularización como el PPT, por favor, mándele una carta al ministerio diciendo que desiste voluntariamente de su proceso de reconocimiento para que le puedan entregar el PPT. Y ahí al final incluyo, digamos, una alusión muy breve, que es el tema con niños, niñas y adolescentes, que están dentro de los procedimientos de reconocimiento. Es un procedimiento administrativo de verificación de derechos que hace una institución nacional, y los niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Esos niños y niñas ni siquiera van a tener la posibilidad de tomar, digamos, de la decisión autónoma de continuar o culminar, sino que va a depender de la decisión del funcionario o funcionaria que esté a cargo del proceso del menor, sea ante el sistema de responsabilidad o sea en los procesos de verificación de derechos. Esto adicional a eso modificó también el decreto 1067, que es el que reglamenta todo lo relacionado con población refugiada y principalmente el proceso de reconocimiento. Y la modificación que le hizo al decreto es básicamente agregar un parágrafo transitorio, incluyendo una causal adicional en los casos en que el salvoconducto que identifica a los solicitantes de refugio pierde la vigencia. Y esa causal adicional, por supuesto, está ligada al estatuto. Entonces, dice y menciona la modificación que si el solicitante de reconocimiento de nacionalidad venezolana obtiene el PPT en virtud del estatuto temporal, el salvoconducto será cancelado automáticamente por la autoridad migratoria. Entonces, ni siquiera tiene por qué existir de por medio una decisión de la persona de desistir del proceso, sino que si usted ya pidió el PPT y le autorizaron la entrega, su salvoconducto va a ser cancelado. Y pues por supuesto eso también implica unos temas en relación con la regularidad de estas personas refugiadas en proceso de reconocimiento, porque la cancelación del salvoconducto implica perder la regularidad migratoria. Hay un trámite diferencial que es básicamente lo relacionado con los niños, niñas y adolescentes que están en el proceso de reconocimiento, pero representados por autoridades. Es decir, niños, niñas y adolescentes no acompañados, abandonados o separados de sus familiares. En esos casos, lo que se menciona es que la autoridad, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, va a tener que valorar los motivos por los cuales el niño, la niña, salió de Venezuela, su opinión, la de la familia del niño o niña, y en caso de que sea pertinente y se rija por el principio de interés superior, determinar si se opta por el permiso o si continúa con el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado. Esa decisión la va a tener que tomar el ICBF. Y lo más complejo pues, de este asunto es que esa valoración es casi como un análisis de la condición de refugiado. O sea, es básicamente como si esa decisión que debería tomar la Comisión Asesora para la Determinación de Refugiado, que es la CONARE, la estuviera adoptando el Instituto Colombiano diciendo si ese niño o niña eventualmente sí va a poder acceder a la condición o no lo va a poder hacer. Es casi una valoración de la configuración del perfil de persona refugiada realizada por funcionario no competente. Pero pues eso es básicamente lo que quedó fijado por decreto y así es como se está utilizando entonces la canalización de estos casos ante el desistimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tres, digamos, asuntos ya finales, como conclusiones también para ir cerrando.
es que la cifra general de las personas que están en proceso de reconocimiento hasta agosto del 2020 es de casi 20.000. Y la última cifra más general que utilizan algunas funcionarias y funcionarios en los espacios en que participa el ministerio es que ya son más de 24.000 a esta fecha. La razón por la que no tenemos las cifras claras es también porque dentro de los derechos de petición o las solicitudes que le hemos hecho al ministerio, se nos ha respondido que toda la información con este tema alusivo a protección internacional y refugio tiene reserva legal y que por esa razón no se pueden brindar datos ni siquiera globales, porque nosotros, o sea, yo he puesto dentro de los documentos de forma muy clara que no necesitamos nombres, ni documentos de identificación, ni datos de contacto, sino sencillamente números. Y pues hacemos un desagregado diferencial de acuerdo a la información que se requiere. Entonces, número de mujeres solicitantes, número de niños, niñas y adolescentes que acompañan los núcleos familiares, si hay personas, por ejemplo, con enfermedades catastróficas que se quieran acoger, en este caso a la protección internacional por declaración de Cartagena, cuántas personas han hecho esa solicitud, digamos, son ese tipo de números. Y que al final en la negociación de la información lo que terminamos diciendo fue, entonces díganos cuántos solicitantes hay en general, si es que es muy complejo desagregar la información. No, solamente el dato que nos dieron es que son 19.954 a agosto del 2020 y que información global no se puede entregar porque según el decreto, toda la información que esté relacionada con el proceso de reconocimiento goza de reserva. Claro, y esto está principalmente ligado es al expediente, y esto sí lo menciona el decreto, es más como la información que contiene cada uno de los expedientes de las personas, pero no con la información global de estas cifras. Entonces, estamos pendientes todavía de presentar una tutela por este asunto, pero pues ya dentro de los ejercicios de litigio estratégico que estamos realizando, ya sé que me quedan 5 minutos, yo llevo acá el cronómetro. Dentro de estos ejercicios sabemos además que existe la necesidad de presentar una demanda de nulidad. Entonces, lo que vamos a hacer es radicar, esperamos la próxima semana o la segunda semana de diciembre, una acción de amparo constitucional, una tutela, donde identificamos 32 casos de personas solicitantes de refugio en proceso de estudio y que ya aplicaron al estatuto, pero que todavía no tienen la respuesta favorable o negativa de acceso al PPT y en cuyo caso vamos a pedir un mecanismo de protección temporal por vulneración directa al debido proceso administrativo y por incluir, en este caso, causales que no estaban en la ley para que las personas tengan que desistir al proceso de refugio y acogerse al estatuto. Lo que estamos tratando de visibilizar es que estos dos mecanismos no son excluyentes y esa fue, digamos, uno de los elementos que nos permitió evidenciar la existencia del permiso especial de permanencia. Una época cuando lanzan el permiso en que los solicitantes de refugio que tenían pasaporte podían también acceder al PEP. Entonces teníamos casos de personas solicitantes de reconocimiento que al mismo tiempo tenían permiso especial de permanencia y para ejercer actividades laborales pues utilizaban el PEP, pero para los procesos, digamos, asociados a la afiliación de salud y demás utilizaban o el salvoconducto o el permiso, pero no necesariamente eran excluyentes. Lo que ha respondido Migración es que son mecanismos complementarios y que por dicha causa no pueden coexistir. Pero esta es una discusión más de carácter jurídico y que por dicha causa vamos a llevar a los estrados judiciales para que esto lo defina finalmente un juez. El segundo punto es que el aislamiento preventivo y la desaceleración económica por causa de la emergencia han incrementado la situación de pobreza y eso es una evidencia en el país. No sé si han tenido oportunidad de ver unas declaraciones que tuvo la alcaldesa mayor de Bogotá en relación con las personas venezolanas dentro de, pues, del distrito y pues que causaron también el levantamiento de muchas observaciones y críticas frente a la xenofobia que se estaba manejando desde los discursos institucionales. Porque además el barómetro de xenofobia, que es un ejercicio que hace una organización social acá en Colombia, ha demostrado que cada vez que se hacen este tipo de declaraciones en medios de comunicación, automáticamente las cifras de ataques violentos contra personas venezolanas incrementan. Entonces, ese ha sido, digamos, otro de los fenómenos que ha perjudicado mucho este asunto, tanto del estatuto como de la protección internacional y de la coexistencia de estos dos asuntos. Porque además los discursos xenófobos principalmente están alusivos a que el gobierno nacional está regalando la regularización a las personas extranjeras, cuando quiera que además la política criminal los ha puesto en un escenario bastante adverso en estos momentos de pandemia. Y por último, pues la criminalización de la movilidad humana que pues, estamos viendo actualmente en Colombia, el recrudecimiento del conflicto armado interno en algunas de las zonas del país, el asesinato sistemático de defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios y la amplia discrecionalidad de las autoridades en la verificación migratoria están representando esas dificultades más estructurales en el abordaje del fenómeno. Entonces, digamos que a pesar de la coexistencia relativa de estos dos mecanismos, sea protección internacional o sea el estatuto, pues la población venezolana también se está viendo expuesta a muchas críticas, persecuciones injustificadas que están afectando
pues su permanencia en el territorio y finalmente la culminación exitosa de alguno de estos dos procesos que esperamos pues sí se terminen consolidando como algo positivo para la población. Y eso sería todo, creo que estoy en tiempo. Muchas gracias.